resistimos a escuchar lo que nos causa miedo. Pero la intriga por conocer lo oculto es mucho más grande. Historias, cuentos y relatos que dan escalofrío. A partir de este momento comienza la noche de terror en Contacto. ¿Te animas a escuchar? Muchas veces nos resistimos a escuchar lo que nos causa miedo. Pero la intriga por conocer lo oculto es mucho más grande. Historias, cuentos y relatos que dan escalofrío. A partir de este momento comienza la noche de terror en Contacto. ¿Te animas a escuchar? Esta historia, Guardián, dice: mi nombre es Guillermo. Quiero contarte una historia que en realidad pertenece a mi papá. Es algo que le pasó cuando era joven. Vivía en aquel momento en la zona de Bellavista y, como casi todos en el lugar, trabajaba en la zafra. A los 23 años, mi padre se casó y llevó a mi mamá a vivir en su casa, la que era la casa de mis abuelos en realidad. Cuenta que una noche venía de la casa de uno de sus familiares, caminando por una calle interna allí en Bellavista, esas calles de tierra. En aquellos años solamente había cañaverales a los costados. Cuenta que era un camino al que conocía muy bien y que tenía aproximadamente una recta de 1,5 kilómetros y recién hacía una curva donde el camino se separaba. Un poco antes de esa curva se levantó un poco de viento y levantó tierra. Él iba en caballo. En ese mismo momento el animal se puso nervioso. Era como si no quisiera continuar, como si no quisiera seguir adelante. Mi papá lo apuró un poco taloneándolo y el animal se sentó de atrás y casi se cae él del caballo. Sin entender lo que pasaba, quiso hacer que se parara, castigándolo con los talones y con la mano, y no pudo. Y sintió que algo lo tiró del caballo de un golpe. El animal comenzó a correr desbocado por el camino. Él solamente podía ver cómo se alejaba sin hacer absolutamente nada, sin poder hacer nada. Cuando mi papá pudo pararse, cuenta que vio a un hombre muy alto que se desplazó a uno de los costados del camino y se metió en el cañaveral. Cuenta que las cañas caían al piso a su paso, como dejando un camino en medio del cañaveral. Mi padre se dio cuenta de inmediato que era algo muy malo. Se paró como pudo, casi corrió por el camino, mientras seguía escuchando el ruido de las cañas que se quebraban. Y a su costado escuchaba en la tierra como si alguien corriera muy cerca de él, como si lo fueran siguiendo, muy cerquita. Al hacer la curva y al llegar al cruce del camino, vio a alguien parado justo en el medio. Entonces comenzó a disminuir la velocidad
a caminar despacio, hasta que vio que aquella aparición se corrió hacia uno de los costados y simplemente desapareció. Se apuró para pasar por allí y cuando iba pasando por ese cruce, sintió otra vez un golpe que lo tiró al piso y esta vez vio a aquel hombre parado a un costado, pero muy cerca de donde estaba él. Tuvo una sensación de mucho miedo. Aquel hombre caminó por el costado del camino sobre los pastos que comenzaron a quemarse a su paso. Él caminaba, mi padre, caminaba persignándose y nombrando constantemente a la Virgen, pidiéndole ayuda. De repente, aquella aparición oscura que quemaba el pasto a su paso, cambió de dirección y cruzó delante de él a no más de 1 metro. Era un hombre alto, sin cabello. Tenía muy marcados los pómulos y los ojos muy oscuros. Mi padre cuenta que no podía verle los pies al caminar y que otra vez se perdió en el cañaveral, pero que al pasar cerca de él sintió un aire muy caliente que lo envolvió y se sintió asfixiado. Por momentos casi no podía respirar. Luego comenzó a escuchar nuevamente que las cañas caían, se quebraban cuando él pasaba. Siguió caminando como pudo, con mucho miedo, hasta llegar a la casa. Tomó agua, se quedó sentado durante un momento y luego se acostó a dormir sin decir absolutamente nada, rezando durante toda la noche. Prácticamente no pudo dormir ni un instante aquella noche. Aquel hecho lo había conmovido tanto que el miedo no lo dejó dormir. Cuando amaneció, apenas pudo dormir unos minutos. Luego salió al patio y estaba allí el caballo, su caballo, que había corrido por el camino, que lo había perdido. Dicen que el animal tenía toda la cola trenzada. Más tarde pasó por aquel camino con mi abuelo y las cañas estaban caídas como formando un camino que se perdía en el medio del cañaveral y los pastos del costado del camino aún estaban quemados. Mi abuelo con mi tío se persignaron, rezaron y pasaron sin decir nada. Luego mi abuelo le dijo: reza mucho y agradecele a Dios que no te hizo nada. Y Mauro, que nos cuenta de manera muy cortita que cuando él era chico, cuando tenía aproximadamente 6 años, vivía en la zona de Alderetes y su casa tenía una galería grande hacia el fondo y un patio bastante amplio. Y cuenta que una tarde, cuando salió al fondo de su casa, vio un nenito muy bajito que subía por un árbol que tenía en el fondo de casa, una higuera de muchos años, una higuera añosa que había en el fondo de la casa. Veía a este nenito subiendo por ahí y él se le ocurrió que podía haber higos, entonces fue corriendo hasta allí y le dijo bájate de mi higuera. Y cuentan que este nenito comenzó a reírse y que a él le impresionó mucho porque lo veía que saltaba de una rama a la otra como si fuera un animal. Y en un momento le cayó encima. Cuando le cayó encima, este nenito quedó parado al lado de él sin tocarlo, pero él sentía que se asfixiaba, que no podía respirar, le costaba mucho respirar. Desde aquel día, en muchas oportunidades, veía a este duendecito correr por el fondo de la casa, y cuando se lo contaba a sus padres, ellos nunca se lo creían. En una oportunidad, estaba en el fondo con un primito de él jugando a la bolilla, y una de las bolillas se fue un poquito más lejos
del lugar donde estaban jugando, y cuando fue a traerla, desde atrás dice que sintió que lo tomaron del cuello y comenzaron a ahorcarlo, y él se desvanecía prácticamente por la falta de aire, y su primito lo miraba muy asustado, porque sin acercarse. Cuando parecía que iba a desfallecer, esta aparición lo soltaba. Después él le preguntó a su primo por qué no se había acercado, y él dice que él veía a este enanito con la cara de un viejo, con un rostro maligno, un rostro demoníaco, muy distinto de lo que lo veía él, que lo veía como si fuera nada más que un nenito. Bueno, esta aparición comenzó a ser más frecuente en la casa y ya dentro de su habitación, tanto que por las noches prácticamente no lo dejaba dormir. Eran noches completas de sentir que en un momento le sacaban la colcha, le sacaban la almohada, la cama comenzaba a moverse. Por momentos era asfixiado con la misma almohada. Sus padres estaban al tanto de esto y estaban un poco cansados de la situación, porque ellos pensaban que se trataba de pesadillas, porque muchas noches comenzaba a los gritos, a llamarlos, asustado, llorando, y ellos pensaban que se trataba de pesadillas, hasta que una noche, cuando él se encontraba durmiendo, sintió que le taparon la boca y la nariz, otra vez a punto de asfixiarse, que comenzó a moverse hasta que cayó de la cama y dio con la mesa de luz. Se lastimó la cabeza y fue en el momento en el que sintió que lo soltaron y comenzó a gritar. Cuando su padre vino, que es el primero que entró en la habitación, primero vio que tenía lastimada la cabeza, y además luego se dio cuenta que tenía en la cara la marca de una manito muy pequeña, pero marcada como muy roja, como si esa mano hubiera estado muy caliente. Bueno, fue en ese momento cuando le creyeron lo que él estaba relatando, lo que estaba contando, y lo primero que hicieron es bendecir la casa, y luego llevaron a un señor que curaba, y este señor cuenta que colgó cintos en todas las picaportes de las puertas de la casa y en las ventanas, ¿sí? Y que además en su habitación colgaron un rosario. Dice que desde aquella oportunidad nunca volvió a sufrir la aparición dentro de esa casa, pero que sí seguían viéndolo en aquella higuera. Incluso ya con el pasar de los días, su padre mismo fue testigo de esta aparición en la higuera de este duende, que continuó viviendo en aquel lugar o apareciendo en aquel lugar durante 8 años, hasta que ellos se mudaron de aquel lugar. Así que bueno, quería compartir esa historia con nosotros, y así muchísimas gracias, que nos escucha siempre, que le gustó mucho la reunión en los que suceden o ocurren estas apariciones aquí en Tucumán, ocurren en... Hola Guardián, mi nombre es Marianela, me gusta mucho tu programa, aunque como a muchos seguramente me causa un poco de miedo, pero creo en estas situaciones, creo en todo esto, y a mí me pasó alguna vez algo que quería compartir con vos y con todos los oyentes. Una vez nos fuimos de vacaciones a la provincia de Córdoba, teníamos por allí familiares que vivían, en un lugar que no es muy conocido, se llama... Para los que conocen, ese lugar se llama Parada Gutiérrez, pero es un lugar que es un pequeño pueblito al que nosotros solíamos ir porque estaba muy cerca de las sierras, un lugar muy lindo, a la casa de unos familiares. Recuerdo que en aquella oportunidad llegamos hasta allá, y entonces tenía programado quedarme prácticamente todas las vacaciones, es decir, casi un mes. Y bueno, con mis primas salíamos, realmente la pasábamos muy bien porque no había muchas cosas por hacer en aquel lugar, pero nos quedábamos por las noches mirando alguna película, jugando a las cartas, conversando. La verdad que era muy lindo. Resulta que
una prima a la vez de mi prima vivía muy cerca de allí y aparentemente frecuentaba mucho la casa de mis familiares, ¿no? Eran familias políticos de ellos. La cuestión es que cuando había pasado una semana aproximadamente de estar allí, habíamos hecho un lindo grupo de amigos. El fin de semana realmente fue muy, pero muy lindo, maravilloso. La pasamos muy bien, haciendo cosas simples, pero nos divertíamos mucho. Resulta ser que una de esas noches nos fuimos a un asado en casa de unos amigos de mi prima y nos quedamos como hasta las 4 de la mañana aproximadamente. Nos quedamos allí. No estaba muy lejos, es decir, nada estaba muy lejos, pero tampoco había transporte. Nosotros teníamos que venir caminando esas 6 cuadras, 7 cuadras que habían hasta la casa. Resulta que el lugar es, hay muchas plantas frutales, pero también hay muchos lotes baldíos, terrenos sin ocupar, grandes terrenos de plantaciones. Bueno, por aquella cuadra habían terrenos que no estaban ocupados más que por plantas. Y recuerdo que hacia la vereda de una casa muy antigua, muy vieja, prácticamente abandonada, tenía una planta muy grande de palta. Y justo por allí había un caminito por el que nosotras entrábamos y cortábamos camino hasta la casa de mi prima. Eso nos ahorraba caminar 2 o 3 cuadras más. Pero teníamos que caminar por estos terrenos que, si bien es cierto, solamente tenían pasto, que no eran muy altos, y algunas plantas estaban completamente desocupados. Yo recuerdo que cuando íbamos llegando, que en esa oportunidad íbamos solamente nosotras dos caminando, cuando estaba como a unos 20 metros de la planta, veíamos que como si alguien estuviera parado allí junto al tronco. Y yo le dije a mi prima, no sé si viste lo mismo que yo, me parece que hay alguien parado ahí. Y ella me dijo, sí, creo que sí. Yo le dije que nos pusiéramos del otro lado del camino, que tenía miedo. Me dice, no, debe ser algún vecino, alguien. No, acá nos conocemos prácticamente todos. Y al acercarnos un poco más, vimos que se trataba de una mujer anciana y que estaba con ropas como si estuviera cubierta con telas solamente negras. En el momento en el que pasábamos prácticamente frente de ella, a unos 3-4 metros, yo sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Sentí mucho miedo y de inmediato escuché su risa. No solamente yo me asusté, sino que mi prima también se asustó mucho. Y en ese momento vimos que esta mujer cayó al piso y de entre esas telas que habían quedado amontonadas en el piso, se levantó un perro. Yo no podía creer lo que estaba viendo y mi prima me clavaba las uñas en el brazo, tan asustada como yo. Nosotras intentamos seguir caminando con tanto miedo que ni mirábamos el camino, porque este animal venía detrás de nosotros y nos tropezábamos con algunas piedras. No sabíamos qué hacer. Íbamos agarrándonos entre las dos del miedo que sentíamos. Imagínense las dos solas cruzando aquel lugar en medio de la noche y con este animal detrás de nosotros. La cuestión es que veníamos tan atentas, mirando hacia atrás, dándonos vuelta para ver si este animal, este perro, al cual le brillaban los ojos de una manera muy particular, no se acercaba, que no nos dimos cuenta que un poco más adelante, justo al lado de un árbol grande que hay dentro de aquellas propiedades, cerca del camino, podía verse como una vislumbre, como si alguien hubiera encendido un pequeño fluorescente o algo por el estilo. Yo estaba tan asustada que no podía interpretar lo que pasaba. Y entonces, mirando hacia adelante,
Sentí primero un poco de tranquilidad porque pensé que había alguien allí con una luz, pero al ir acercándome a aquella luz no era blanca, sino que era una luz casi violeta. Al llegar justo detrás del tronco de aquel árbol, había en el piso como un cajón de muertos, pero muy chiquito, como de unos 40 centímetros, muy pequeño. Pero estaba en el piso y desde adentro de él salía esta luz que yo les cuento. Casi me muero del infarto, del miedo que sentí en ese momento. No sabía qué hacer y mi prima me dijo, se acerca, diciéndome acerca del perro, se acerca, y cuando quisimos correr nos enredamos y caímos al piso. Yo caí muy cerca de aquel cajón, no puedo explicarles la sensación que tuve, la impresión que me dio. Estaba a menos de medio metro de aquel cajón y escuchábamos desde adentro del cajón el llanto de una criatura que salía desde adentro del cajoncito. Era algo que a mí me dio mucha, pero mucha impresión y mucho miedo. Como pudimos, nos levantamos de aquel lugar, e intentamos seguir por el camino. Pero y entonces fue cuando comenzamos a caminar que yo vi que un niñito, un chiquito, salió de adentro de ese cajón. Lo extraño es que su rostro era muy oscuro, es decir, podíamos ver la piel del bebé clarita, pero el rostro muy oscuro como si fuera el de una persona grande y el rostro, la piel curtida. Y producía escuchábamos el llanto primero y luego unos sonidos como si fuera un animal, como un perro rabioso. Lo escuchábamos mientras veíamos que caminaba con pasos muy cortos, lo que nos impresionaba hacia donde estábamos nosotros. Cuando quisimos correr, aquel perro se nos paró delante y recuerdo que yo en ese momento no me di la consecuencia y comencé a correr, no por el camino, sino hacia el costado, por ese terreno, y mi prima por detrás mío. Recuerdo que al llegar hacia la salida a la calle, que habían muchos pastos en ese lugar, porque era un lugar por el que habitualmente no se cruzaba habitualmente, cuando quise cruzar entre los pastos, al llegar del otro lado, el perro estaba parado frente mío, y a su lado este bebé, que comenzó a llorar nuevamente, desesperado lloraba, y yo estaba muy asustada, no sabía qué hacer. Volvimos a correr y nos alejamos una media cuadra con mi prima, y al ver que no nos seguían o que no estaban cerca nuestro, nos dimos vuelta para mirar, y lo único que podíamos ver era la vislumbre de ese cajoncito que habíamos visto junto al árbol, y escuchábamos el llanto de este bebé. Yo me asusté muchísimo, por supuesto, como ustedes se imaginarán, tuve mucho miedo, al igual que mi prima, y al día siguiente, cuando contamos esto en la casa, nos dijeron que habitualmente en ese lugar, a veces un poco más lejos, según decía una tía, dijo algo así como estas brujas atrevidas cada vez hacen los trabajos más cerca, pero como si fuera algo totalmente normal para ellas, que en esas noches, los fines de semana, los viernes generalmente, las brujas, las curanderas del lugar, hacían sus trabajos, hacían despachos y hacían este tipo de cosas, pero habitualmente lo hacían un poco más lejos, que muchas de las personas de aquel pueblo, de aquel lugar, habían sido testigos de estos hechos que, según me contaron después, durante mucho tiempo se repitieron. Incluso hasta el día de hoy hay gente que asegura haber sido testigo de la aparición del familiar, por ejemplo. Hola guardián, me llamo Marcos y quiero contarte que años atrás, en una noche del mes de febrero, fuimos a pasar un fin de semana a una casa que el padre de un amigo tiene en San Pedro de Colalao. Es una pequeña finca pintoresca.
con animales y mucho monte, mucho campo para recorrer. Llegamos al lugar un día viernes a la tarde y nos pusimos a tomar mate con los cuidadores de la finca, cuya casa estaba separada de la principal, aproximadamente a unos 60 metros. Llegada la noche, hicimos un asado y como la noche estaba muy linda, nos quedamos fuera. Era, recuerdo muy bien, una noche muy estrellada y corría una suave brisa. Éramos 6 personas. Después de estar unas horas compartiendo unas historias, tomando algo, surgió la idea de hacer un tablero Ouija y ver qué es lo que ocurría. Uno de los chicos, cuyo nombre es Carlos, pintó el tablero en la parte de atrás de una tabla donde habíamos comido el asado. Desde los preparativos hasta comenzar a jugar pasaron aproximadamente 20 minutos. Carlos parecía ser el que tenía más experiencia en este juego. Nos sentamos en ronda en medio de un patio extenso. Una noche maravillosa. El viento para ese momento era un poco más fuerte y podían escucharse el sonido de los árboles. Comenzamos aquella sesión preguntando: ¿algún espíritu desea comunicarse? Esto recuerdo que lo hicimos en reiteradas oportunidades hasta que en un momento un ruido muy fuerte nos quitó la concentración. Fue como un trueno. Y a partir de ahí el tiempo fue cambiando. Habían muchos refusilos y truenos. Y cuando estábamos a punto de abandonar el juego, la copa se movió y se produjo un silencio profundo. Preguntamos: ¿cuál es tu nombre? Y la copa se movió y formó una palabra. Aquella palabra era alma. Yo estaba confundido, no podía creer. Y siguieron preguntando. Lo impresionante es que las respuestas eran dadas por Carlos, pero con otra voz. Yo creía que era una broma, pero al parecer se trataba de una persona que había muerto muchos años atrás. De acuerdo a lo que decía a través del tablero, se había suicidado después de matar a su esposa. Las preguntas y las respuestas continuaron por un momento. Y cuando quisimos cerrar el juego, esta entidad no nos dejaba y dijo: si se van, voy a seguirlos y sabrán que estoy, porque escucharán el sonido de una campanita que llevo conmigo. Sin tener en cuenta esto, simplemente dejamos de jugar y nos costó despertar o sacar de aquel trance a Carlos. Para aquel momento yo estaba confundido. El clima había empeorado y nos fuimos dentro de la casa y nos quedamos hablando acerca de lo que había ocurrido. En medio de la conversación escuchamos un ruido. Era como si alguien caminara por la galería de la casa. Yo me levanté y miré por el ventanal y no vi nada, pero el sonido de los pasos continuaba. Yo decidí salir al baño, que estaba separado de la casa unos 10 metros. Entré, encendí la luz y de inmediato escuché un ruido. Era una campanita. Yo me asusté, pero de inmediato pensé que podría tratarse de una broma. La puerta, de donde yo estaba, tenía un vidrio traslúcido en la parte de arriba y vi que alguien pasó de un lado al otro. De inmediato abrí la puerta, pero no logré ver a nadie. Cerré de nuevo y otra vez escuché el sonido de aquella campanita. Y esta vez, cuando abrí la puerta, había alguien. Estaba parado justo frente a la puerta, a unos 3 metros aproximadamente. Detrás de él podía ver los refusilos y escuchar los truenos. No pude ver su rostro ni sus manos, solo su figura,
y el brillo de lo que parecía ser una campanita que otra vez sonó y aclaró mis dudas. Me asusté tanto que me encerré en el baño y la puerta comenzó a temblar, como si quisieran abrirla. El techo era de chapas y de pronto escuché un ruido como si alguien golpeara sobre esas chapas. Yo grité tratando de llamar a mis amigos, pero ellos, que estaban un tanto más retirados, no escuchaban. En eso sentí que me llamaban por mi nombre y reconocí la voz. Era uno de mis amigos y aproveché y salí rápidamente. Nos metimos en la casa, donde les conté lo que había pasado. Y en medio del relato, nuevamente, escuchamos el sonido de la campana. Y en ese momento, todos se asustaron y comenzaron los ruidos. Pasos, se escuchaba la respiración agitada de una persona y la campana. Pasado un momento, todo se calmó, pasó y se produjo un silencio profundo. Y es cuando decidimos ir a dormir. Luego de un rato de estar en la habitación, todos juntos, nos quedamos dormidos. Pero nos despertó un sonido. Era la campanita, pero esta vez dentro de la pieza. Sentimos terror. Y una voz dijo: sigan el juego. Estábamos todos despiertos y vimos la figura de una persona dentro de la habitación, que luego solo se esfumó, pero el sonido de la campana lo escuchamos durante toda la noche. Al día siguiente a la tarde hablamos con el casero aproximadamente a las 9 de la noche, porque volvió recién a esa hora, y le contamos lo ocurrido. Él dijo que con esas cosas no se juega y nos dijo que no sabía qué hacer, pero nos sugirió quemar la tabla y se fue. Nosotros decidimos hacerlo. Prendimos fuego y comenzamos a escuchar nuevamente la campanita, y en el momento en que tiramos la tabla al fuego se escucharon ruidos como lamentos y quejas. De repente esta llama produjo como una pequeña explosión y los ruidos cesaron. Por un tiempo todo pasó, pero desde entonces y hasta hoy, por las noches, en esa finca puede escucharse el sonido de la campana. Quiero contarte que mi nombre es Mariano. Como tantos, escucho siempre el programa y yo me crié en la zona de Atahona. Quería contarte algo que me contó mi padre. Sí, él vivió siempre allí, en Simoca, en esa zona. Imagínate, ¿no? Con mis abuelos y él de muy chiquito. Yo tengo 48 años y mi papá en este momento tiene 76. Es decir, estamos hablando de que mi padre pasó su niñez y su juventud en una Simoca donde muy distinta a la actual, donde no había luz eléctrica. Bueno, han cambiado muchas cosas, ¿no? Estamos hablando de aproximadamente 60 años atrás, ¿sí? Así que bueno, allá por el año 50 y tanto, y mi abuelo antes todavía, cuentan de un lugar de Simoca, cuentan sobre Simoca, un lugar donde había toda la gente era gente de trabajo, repito, donde no había luz eléctrica, donde la principal actividad
eran la feria y el ferrocarril, los trenes que pasaban por allí. Y en ese lugar, netamente de campo, allí se sucedían historias paranormales muy a menudo, y eran del conocimiento popular. Bueno, mi papá me contaba, lo mismo que mi abuelo, que por esos años, cuando había una fiesta en la zona, iba la mayoría de la gente, ¿no? Mucha familia, muchos eran familia en el lugar, e iba mucha gente, porque cuando habían bailes o alguna festividad especial, estaba presente prácticamente todo el pueblo, todos estaban allí. ¿Por qué? Porque trabajaban mucho tiempo, y cuando había alguna de este tipo de actividad recreativas, bueno, todos querían participar y estar allí. Y en esos lugares, o en la feria, era donde se encontraban, conversaban, y allí arrancaban las historias, como, che, ¿vieron lo que le pasó a don Miguel la noche anterior, al jueves? Y bueno, y ahí comenzaban a contar, pasó tal cosa, y las historias se iban relatando de boca en boca. Y esas mismas historias, pues, se repetían en las reuniones familiares. Porque, eso sí, contaba mi papá, contaba mi abuelo, que cuando se reunían en familia para una fiesta, para algún festejo, no habían equipos de música ni ese tipo de cosas, ¿no? Con suerte, en algún momento tuvieron un tocadisco o algo por el estilo. Pero llegada la madrugada, por lo general se la pasaban conversando. Si había alguien que tocaba la guitarra y cantaba, era la compañía que tenían por ese momento, ¿no? Y entonces allí volvían a contarse las historias. Me contó don Miguel el otro día que le pasó tal cosa. Y las historias se iban trasladando de boca en boca. Y bueno, tanto mi abuelo como mi papá conocían muchas. Pero mi abuelo fue testigo, ¿sí? A él le pasó algo relacionado con lo paranormal. Lo mismo que a mi papá. La historia que voy a contar ahora es la de mi padre, ¿sí? Se llama, bueno, él tiene también mi nombre Mariano, ¿no? Cuenta que era por el año 62 aproximadamente. Volvía en su caballo a la siesta de ver unos animales, ¿no? Y de hacer algunos arreglos en el cerco, decía él, cosa que controlaban siempre para que no se escapen los animales, para que no puedan entrar tampoco, ¿no? Siempre había mucha actividad. Por lo general, no se hacía absolutamente nada en la siesta, o muy poco en la siesta cuando el sol era muy fuerte, pero de abril en adelante, cuando comenzaba a refrescar, se aprovechaba al máximo, ¿no?, la luz del día para las actividades diarias. En esa oportunidad, mi padre había ido a ver una parte del cerco que se había caído, y bueno, no lo iba a arreglar él solo, pero tenía que ver cuáles eran las condiciones en las que estaba. Además, había un surgente que llevaba el agua no solo en esa propiedad, ¿no? Un surgente chico en realidad, pero había un lugar donde se había hecho como una pequeña laguna, el agua se había empozado y no corría. Entonces, más bien, esas cosas tenían que hacer. Después de haber terminado la actividad durante la mañana y después de comer, mi papá le dijo a mi abuelo, me voy a ver lo del cerco y vuelvo. Y entonces se fue, eran como las 2 de la tarde aproximadamente, ¿no? De la casa estaba aproximadamente a 1,5 kilómetros, es decir, 15 cuadras aproximadamente, hacia la parte de atrás de la propiedad. Era, por ese entonces, solamente habían cañaverales y monte en el lugar, ¿no? Y la gente que utilizaba pequeñas parcelas para la huerta, por ejemplo, ¿no?, o algún sembrado, ¿no? Bueno, hacia la parte de atrás
es decir, hacia lo que sería el fondo de aquella propiedad, que ellos tenían varias hectáreas, heredadas también, era donde había caído el cerco. Allí había un pequeño monte, el cual nunca habían podido quitar de allí, no habían podido desmontar porque no tenían económicamente los medios, ¿sí? Y ya para ellos consideraban suficiente el espacio que tenían para la siembra y la cosecha de la caña, ¿no? Bueno, fue hasta este lugar, vio que los pastos estaban bastante altos, que muchos de los postes del cerco en ese lugar estaban como podridos, justamente porque se había hecho como esta lagunita, esta aguada, que estaba pudriendo los palos, ¿no? Se quedó mirando cómo resolver el problema y a la media hora de estar por allí, se dio vuelta como para ir hasta el caballo e irse. Y sintió que algo cayó en el agua y lo salpicó, como si alguien hubiera tirado una piedra grande al agua, como para hacerle una broma, y lo salpicó. Él se dio vuelta esperando encontrarse con alguien de la familia, con alguno de las personas que... Bueno, pero no. Cuando él miró, vio asustado y completamente asombrado, a pocos metros de él, a no más de 2 metros, un duende. Él lo describe de esa manera. Dice, vi un duende, y asegura que este duende estaba prácticamente desnudo, descalzo, que era lo que a él lo impresionó tal vez fue que la piel, ¿sí?, era como si una piel, por supuesto, muy curtida, pero de un color rojizo, y el rostro como el de un anciano, con una particularidad. Él dice que se apreciaba claramente los 2 colmillos de abajo que sobresalían de la boca de este pequeño duende. Una figura que daba temor e impresionaba. Dice que los pies de este duende eran grandes proporcionalmente con respecto a su cuerpo. Estaba descalzo, con las uñas, con los pies en realidad completamente tapados de barro, y que cuando él se dio vuelta y lo vio parado allí, dice que esta aparición esbozó una sonrisa burlona, diabólica, y que comenzó a tirarle con barro. Levantaba el barro del piso y se lo tiraba. Era chiquito, no tendría más de unos 40 centímetros, un poquito más tal vez. Lo que mi papá hizo en ese momento fue simplemente darse vuelta y caminar hasta el caballo, y en ese momento sentía como ese barro que él lanzaba le pegaba en la espalda o en las piernas. Y él quiso ignorarlo. Logró subirse al caballo, que estaba muy inquieto, que según él mismo dice, relinchaba y era como que quería soltarse porque estaba atado a uno de los postes allí. Apenas pudo subir y dominarlo, y él pretendía irse como ignorándolo. Y en el momento en el que lo logró sacar de la laguna, algo cayó detrás de él y quedó sentado justo detrás de él en la silla. E inmediatamente fue una cosa de segundos, y sintió que algo cayó detrás de él y sintió que le comenzaba a faltar el aire. Ese duende estaba presionando con su mano, que también era una mano que tenía, él dice y describe la piel
de este duende como el cuero de una tortuga. Una mano grande con la cual le presionaba el cuello. Él no sabía qué hacer en ese momento y tratando de soltarse, cayó al piso. Cayeron los dos. Pero cuando cayó al piso, lo soltó. Y él lo vio correr pesadamente hacia uno de los costados y dice que se trepó a la pata del caballo, es decir, es como si se hubiese abrazado la pata del caballo y le pegaba en el pecho con la mano al caballo, hasta que en un momento el caballo cayó al piso y él lo vio al animal, vio que el animal temblaba. Para representar gráficamente, me dice que era como si tuviera un ataque de epilepsia el animal. Y él se quedó parado sobre el caballo. Es decir, el duende se quedó parado sobre el caballo. Mi papá logró pararse y quiso irse como lo había hecho anteriormente del lugar, pero ya en ese momento él dice que no sentía una sensación muy fea, que no sentía las piernas, pero por el miedo, no porque le haya pasado algo, simplemente por el miedo. No sentía las piernas, le costaba dominar su cuerpo. Inmediatamente sintió un golpe en las piernas y cayó al piso. Cuando cayó al piso, este duende se paró enfrente de él a menos de medio metro. Y allí fue cuando lo vio en detalle y describe la piel de ese ser como el cuero de las tortugas, de las patas o del cogote de la tortuga, con un rostro completamente demoníaco. Dice que tenía en ese momento en su mano la bosta del caballo y que empezó a tirarle en la cara mientras se reía. Mi papá se puso, cuando trató de levantarse, se puso como a 4 pies, haciendo fuerza para levantarse, y que comenzó a orar, es decir, a rezar en voz alta. Y en ese momento dice que el duende, esta aparición, le habló con una voz muy gruesa y le dijo: andate, andate, andate antes que te mate. Y comenzó a reírse. Y dice que mi papá siguió rezando y él le gritaba, esta aparición le gritaba: cállate, cállate, le decía que se calle, y era una voz muy gruesa. Como mi papá continuaba rezando y caminando, dice que sintió como que le empezaron a pegar cachetadas en las piernas, y eran tan fuertes que casi lo volteaban, y comenzó a gritar. Mi papá apuró el paso con miedo, con mucho miedo, y se alejó del lugar, hasta que en un momento ya no lo escuchó. Se fue de allí, llegó a la casa con mucho miedo, golpeado, y despertó a mi abuelo, que estaba durmiendo la siesta, a mi abuela, a su hermano, a sus hermanos, y les contó lo que había pasado, lo que le había sucedido. Y cuando él le dolía mucho las piernas, cuando se quitó el pantalón, se dio cuenta que tenía las piernas marcadas. Y la piel tenía como levantada, como esas ampollitas de agua que se hacen cuando uno se quema con el sol, la pierna completa así. Mi abuela se asustó mucho y mi abuelo agarró la escopeta, le dijo a mi papá y a sus hermanos, eran 3 más, es decir, 4 con mi abuelo, que fueran hasta el lugar. Mi abuela les dio un rosario
para que se protegieran y fueron hasta allí. Cuando llegaron, encontraron al caballo ya muerto, cubierto de espumas, todo lo que es el hocico del animal, y con un hueco en la panza, pero vacío. El animal casi seco ya por completo. Una cosa realmente increíble, algo imposible naturalmente. Y comenzaron a buscar ahí, a mirar con un poco de miedo desde arriba del caballo, hasta que mi abuelo dijo: mirá esas pisadas, y en el piso, en el barro, donde comenzaba aquella laguna que se había hecho por este surgente, se veían en el piso las pisadas como de una persona descalza, y él me dice exactamente, un pie como el de una persona que calza 42 o 43, una cosa así, muy grande. Y habían pisadas por todos lados, ahí en el barro se las veía claramente. En un momento comenzaron a escuchar como una risa, pero muy, muy despacio. Y después escucharon una voz que los corría, les decía que se vayan. Que se vayan, les decía. Fue en ese momento recién que, prestando atención, mi papá vio movimiento en una planta que estaba como a unos 10 metros de allí, y dijo: allá está. Cuando miraron hacia esa planta, un árbol grande que había allí, lo vieron descender por el tronco hasta la base del árbol y meterse en un hueco que tenía el árbol ahí abajo. Como esos árboles viejos, ¿no? Que hay muchos y seguramente ustedes habrán visto. Uno de esos árboles viejos que tenía como un hueco al pie del árbol tapado por los pastos. Cuando mi abuelo se fue hasta allí, hizo un disparo. Y mi abuelo se fue directamente hasta allí, y los demás, por supuesto, también siguiéndolo. Corrieron los pastos con la escopeta, y dicen que ese pequeño espacio que había, que era un hueco que no tendría más de unos 40 centímetros, y bueno, un pequeño espacio dentro, que estaba, ese lugar estaba completamente limpio, es decir, era tierra dentro, por supuesto, pero no había ni siquiera un solo pasto, ni un solo pasto. Y dice que la parte de adentro del árbol, es decir, las paredes ahí adentro del árbol, estaban como quemadas, estaban como si las hubieran quemado. Bueno, la cuestión es que se dieron cuenta también que había allí algo que les llamó la atención. Era un paquetito. Dicen que lo describen con precisión, ¿no? Que era un paquete que estaba con una tela de alpillera, y después de la tela de alpillera tenía un lienzo del tamaño de una rejilla aproximadamente. Bueno, eso tenía dentro, porque ellos lo sacaron y lo abrieron con el machete sin tocarlo. Dentro tenía tierra, y dicen que había un sapo con la boca cocida. Ellos no quisieron averiguar más allá de eso, ¿no? Eso estaba como colgado dentro de ese hueco. Estaba como con un clavito dentro del hueco que apenas se veía. Bueno, ellos vieron esto, por supuesto, se fueron del lugar, y mientras se iban, dicen que escuchaban como varios gritos, ¿no? Como así, como lamentos, ¿no? Mientras se iban. Volvieron al día siguiente,
trayendo querosén y para quemar eso, quemaron eso e incluso cortaron y quemaron los pastos alrededor de aquel árbol, al cual no quisieron prender fuego por miedo a que se quemara toda esa parte, que era un pequeño monte que había en el lugar, ¿no? Y se fueron. El animal ya estaba completamente seco, el caballo que había caído muerto en ese lugar, en ese espacio. Días después, contando lo que había sucedido, una semana después, en la feria, una señora, una viejita, doña Ana, una viejita muy conocida de ahí del lugar, o al menos por ellos, les dijo que eso era un trabajo que había hecho alguien. Que el sapo, ese sapo que tenía la boca cocida, seguramente tenía dentro la foto de la persona a la que le habían hecho el trabajo, la cual ellos ya no podían ver, por supuesto, porque habían quemado todo. Esta mujer les dijo que consiguieran agua bendita y que echaran allí a la vuelta del árbol, como un círculo, y en el lugar donde habían quemado aquello. Bueno, eso lo consiguieron ese mismo fin de semana, hicieron bendecir agua bendita en un bidón, e hicieron lo que esta mujer les dijo. A mi papá nunca le volvió a pasar un hecho tan directo o tan cercano como este. Sí, fue testigo de algunas otras cosas. Pero él me dice que a su prima también, no en esa casa, sino en una casa que estaba unos kilómetros más adelante, se le apareció un duende, totalmente distinto al duende que él describe. Su prima lo describía como un nenito de apenas meses, por el tamaño, pero que se desplazaba y se movía como una persona grande, e incluso hablaba, pero su voz era como la de un nenito, que le decía seguime, seguime, a ella y a su hermano, es decir, a los dos, que le decía que tenía bolillas. Decía, seguime, seguime, tengo muchas bolillas. Y los iba engañando diciéndole que tenía algunas otras cosas como dulces, no sé. Que el primo se asustó y se quedó paradito y ella lo fue siguiendo. Y él comenzó a gritarle a su mamá. Cuando su mamá vino, vio a su hija, es decir, a la prima de Mariano, que estaba como a unos 50 metros de la casa y veía que iba algo o alguien delante de ella, que no vio claramente, pero que se trataba de ese duende. En ese lugar había allí un hueco muy grande, junto a un árbol también muy grande que había, que no pertenecía a su propiedad. Bueno, en ese lugar dicen que vieron varias veces, fueron testigos de la aparición de este duende, incluso gente que pasaba a caballo por allí, decía que sentía que le tiraban cosas como terrones, como piedras, o como esas semillas tipo castañuelas, que si no me equivoco son del tarco, ¿no? El jacarandá. Bueno, creo que ese era el árbol que había en la propiedad. La gente pasaba por ahí y les tiraban con esto. Incluso alguno de los vecinos asegura que veía que se movía como si fuera un gato dentro o por el árbol, entre la copa del árbol, y que alcanzó a ver a un nenito parado justo en una horqueta grande que había en el árbol, y que se reía mientras le tiraba cosas, ¿no? Este hombre se persinó y siguió su camino, lo mismo que tanta otra gente que pasó por allí, por el lugar. Allí en la familia fueron varios los testigos de la aparición de estos duendes, que ellos no encuentran ni tienen ningún tipo de explicación para esta situación. Pero me dicen, lo que sí puedo asegurarte es que este tipo de seres existen, los duendes. Y seguramente habrá mucha gente que se queda pensando sobre la veracidad de estas historias. Y yo les digo que de la misma manera que existe el bien, existe el mal. Y tal vez esta noche, cuando te envuelva la profunda oscuridad y el silencio, sientas que no estás solo. ¿Y por qué no?
Son muchos los espíritus que vagan por el mundo y hoy podría tocarte a vos ser el protagonista de una de nuestras historias de terror. Y para aquellos que dicen, yo no creo porque nunca me pasó, yo les digo lo mismo de siempre y ustedes repetirán conmigo. No pasa hasta que te pasa.